Que el Señor les bendiga, mis amigos y hermanos. Bienvenidos esta mañana al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares cada día a través del mensaje de la palabra de Dios. Llegamos a sus hogares queriendo bendecirlos, queriendo que la gracia del Señor sea en sus vidas. Hoy el pastor José Flor traerá el mensaje. Yo sé que será de bendición para nuestras vidas. Es que regresamos con el mensaje de Dios. Tiene que ir con su armamento, tiene que ir listo y preparado para la batalla. Pero ¿qué pasa, hermanos, si se le olvida la pistola? ¿Qué va a hacer? Va a ser como David, va a agarrar una piedra y con eso se va a defender, ¿verdad? Pero, hermanos, la preparación es muy importante. Como hijos de Dios debemos estar listos cada día. Debemos estar preparados contra las acechanzas del enemigo, lo que él quiera venir a hacer. Y lo que él quiere venir a hacer es destruir. No a los que están allá afuera, amén, sino a los que están aquí adentro, a los que buscamos cada día de la presencia de Dios, que buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Y qué mejor que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que su palabra, hermanos, haga el efecto en cada uno de nosotros como debe de ser. Y si lo permitimos, hermanos, déjame decirte algo va a suceder en tu vida. Ya no vas a ser el mismo, ya no vas a actuar igual, ya no vas a tener esos mismos pensamientos, ya no vas a hablar como antes hablabas, ya no vas a caminar, ya no te vas a dirigir por tu sentir, sino ahora de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Él nos da esperanza, nos ayuda a hacer lo bueno, Él nos da dones espirituales, nos da el conocimiento y nos ayuda en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios en cada área de nuestra vida? Cada uno de nosotros, hermanos, amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Señor Jesús nos guíe. Necesitamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos enseñe cada día. Y Él, hermanos, lo hace. Amén. Él lo hace. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice en el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Dios conoce, hermanos, nuestra condición, aún muchas veces mejor que nosotros. Porque a veces podemos pensar, decir, bueno, yo me siento bien, estoy bien, pero mis acciones reflejan algo diferente. Mi hablar refleja algo diferente, mi actitud refleja algo diferente, pero yo me siento bien. Pero, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos hace ver la realidad que estamos viviendo en nuestra vida física, nuestra vida espiritual delante de Dios, continúa el verso y dice, se acuerda de que somos polvo. ¿Recuerdan, hermanos, cómo fue que Dios creó al hombre? ¿De dónde lo hizo? Del polvo de la tierra. Pero un propósito que Él tenía. Un propósito en el cual, hermanos, podemos ver hoy en día, pero realmente a veces la condición, y hablando del pueblo, hermanos, no es como decir, bueno, Señor, te necesito, pero tal vez hoy, mañana no, hoy estoy bien, mañana no. Y como las olas del mar, hermanos, van y vienen, van y vienen. Pero, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es de que nosotros permanezcamos en Él. Como les dije una vez, y el verso nos lo dice, Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos habla? En Génesis 6:5 dice la palabra de Dios que vio Jehová la maldad de los hombres, hermanos, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, hermanos, era continuo solamente en hacer el mal, en hacer lo que había en su corazón, la maldad. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy en día, hermanos? ¿Qué le presentamos, qué le traemos al Señor? ¿De lo que nos sobra o de lo mejor? ¿Cómo es que nos presentamos delante de Dios, hermanos, sabiendo nuestra condición muchas veces que venimos? Yo no sé qué hicieron tal vez el día de ayer. Tal vez estábamos en un lugar equivocado. Tal vez ofendimos a alguien. Tal vez hicimos llorar a alguien. Estaba haciendo lo que yo sé. Y aún muchas veces el Espíritu Santo nos dice, eso no está bien.
Pero a veces, hermanos, nuestra condición nos hace entender, reaccionar, que es lo que deberíamos hacer en ese momento, reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál fue la reacción de David cuando fue confrontado por el profeta, cuando le dijo, tú eres ese hombre, tú fuiste quien pecaste delante de Dios, tú fuiste el que hizo eso, matar a un hombre por causa de una mujer? Reconoció su pecado delante de Dios. No hay ni siquiera uno solo, hermanos, ni un justo, no hay nadie que no peque, que haga el mal. Amén. Pero cada uno de nosotros somos conscientes, hermanos, de que ahora la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayuda a poder decir no al pecado. Los pensamientos que a veces vienen, ¿verdad?, que el enemigo quiere poner. Cuán peligrosos son, hermanos, cuando ese pensamiento llega a nuestro corazón y permitimos hacerlo, lo hacemos sabiendo que no está bien. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Dios lo sabe y muchas veces también nosotros lo sabemos, porque por ahí, como siempre nos ha dicho el pastor, ¿verdad?, cada quien conoce lo que carga en su morral, cada quien conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero qué mejor Dios cuando nos confronta y nos hace ver la realidad en la cual estamos, lo que hay, nuestra condición, nuestro corazón. Porque dice, yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón, hermanos, sensible a la presencia de Dios. Un corazón, hermanos, que busque a Dios cada día. No solo en los tiempos difíciles, no solo en los tiempos de necesidad, sino en todo tiempo. En el tiempo que soy bendecido, en el tiempo de la dificultad, en cualquier tiempo, hermanos, gozarnos. Amén. Porque ese gozo, dice la palabra, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Y bueno, vamos a leer en Números. Y siempre me gusta usar ejemplos, ¿verdad? Porque eso es, hermanos, es para que nosotros podamos aprender. En Números 11, del 10 al 15, hermanos, habla acerca de un pueblo que en su rebeldía, ¿verdad?, después de ser bendecidos, después de que Dios les proveyó en el desierto ese maná, les dio agua para que bebieran. Dice que, hermanos, cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel, dice que también entre ellos vino gente extranjera, vino gente de Egipto, de otros lugares. Y esta gente, hermanos, hizo que el corazón de ellos, ¿verdad?, se acordaran de lo que ellos comían. En Números 11, 4 al 6 habla acerca de esto. Dice que ellos decían, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordaremos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Ellos disfrutaban de un maná que Dios les proveía. Pero ellos, hermanos, ¿verdad?, por causa del extranjero, por causa de aquellos que no eran del pueblo, pero que estaban ahí, hacían que su corazón se desviara. Bueno, hermanos, esta gente, como les dije, había salido de Egipto con Israel, y como no eran hebreos, hermanos, no tenían apego alguno a Dios y a ninguna de sus promesas. Estaban aburridos del maná, y tras haber olvidado los motivos por el cual habían dejado Egipto, la opresión que había en sus vidas y en sus corazones. Bueno, hermanos, veamos lo que Moisés habla acerca de ellos, o nos dice la palabra de Dios en Números 10, 11 al 15. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y continúa y dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés sentía la carga, hermanos, de este pueblo que renegaba, este pueblo que se olvidaba, que no entendía. Y él sentía esa carga, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba iba para él o contra él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo.
Y dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hermanos, Moisés sentía la opresión, sentía la carga, y él entendía que este pueblo necesitaba, ¿verdad? Necesitaba que Dios tratara con ellos. Como hemos leído, y una vez más les digo, el pueblo nunca quiso oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor en su corazón. ¿Por qué? Porque la rebeldía no le dejaba ver, por la condición en la cual ellos estaban. Pero no era la condición, hermanos, la cual Dios quería de ellos, sino lo que Dios quería con cada uno de ellos, hermanos, es tener esa comunión como con el primer hombre, con Adán. Platicar con ellos, hacerles ver sus instrucciones, para que ellos se guiaran, para que ellos aprendieran, para que ellos conocieran no solamente a un Dios, hermanos, como muchas veces se conoce a un Dios, no, sino a un Padre que tiene cuidado de sus hijos, como nosotros, hermanos, como padres, ¿verdad? Que también tenemos cuidado de nuestros hijos y queremos lo mejor, mucho más nuestro Padre Celestial, que sabe, ¿verdad?, nuestra condición, que sabe lo que necesitamos, que sabe, ¿verdad?, que solamente en Él podemos refugiarnos, que sabe nuestros anhelos, que conoce, hermanos, cada área de nuestra vida. Pero este pueblo quería volver atrás. En una ocasión, hermanos, Jesús dijo en la palabra, dice, ninguno, hermanos, que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y este pueblo quería volver. ¿A dónde quería regresar? Y Moisés, cansado, Señor, mejor ya mátame, porque este pueblo no puedo con ellos. Bueno, en Números 11, 16 al 17 nos dice la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mientras Moisés pensaba, hermanos, en quitarse la vida o ya dejar de guiar a este pueblo, Dios le habla, ¿verdad? Y le hace ver y entender que, bueno, hay hombres de Dios, hay ancianos, ¿verdad?, del pueblo, hay principales que están ahí para que no llevara la carga solo. ¿Se acuerdan en una ocasión también su suegro que veía que el pueblo venía delante de él y le traía sus problemas, le traía cada situación? Y su suegro decía, bueno, pon hombres siervos, pon que te ayuden en esa área, porque él no podía solo, hermanos. Ahora no, él no podía con este pueblo solo, pero Dios le dice, reúne a estos 70, reúnelos para que yo, ¿verdad?, ponga sobre ellos del espíritu que tú tienes. ¿Cuál era el espíritu que tenía Moisés, hermanos? ¿Qué era lo que a Moisés lo diferenciaba de los demás? Claro, la palabra nos habla acerca de cuando él iba y se presentaba delante de Dios y él bajaba del monte Sinaí, su semblante, hermanos, era un semblante tan brilloso, ¿verdad?, que aún dice que él se tenía que cubrir. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú permaneces en la presencia de Dios, algo en ti diferencia de los demás. Algo en ti hay que muchas veces, y yo no sé cuántos de ustedes lo han visto o les han dicho, hay algo en ti diferente.
La primera ocasión, hermanos, que yo escuché esto fue la primera vez que salimos de vacaciones a Los Ángeles. Y en el lugar donde estábamos, la persona que estaba ahí nos dijo: hay algo diferente en ustedes. Íbamos como familia, todos juntos, ¿verdad? No como hoy en día, que muchas veces los hijos por acá, la mamá por acá, el papá por acá, todos. No, en ese día íbamos todos juntos a ese lugar. Y la persona dice: hay algo diferente en ustedes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han experimentado eso? ¿Cuántos les han dicho: hay algo diferente en ti? Hay algo diferente en tu rostro. Hay algo diferente en tu hablar. Hay algo diferente en tu caminar. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque lo merecemos? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por nuestra sabiduría? Claro que no, hermanos, sino por la misericordia de Dios. Por el corazón, hermanos, que está presto a servir al Señor en todo tiempo. Por la obediencia que debe haber, hermanos, en nosotros en todo tiempo. Amén. No solamente hoy sí, mañana no, sino en todo tiempo. Bueno, hermanos, pues después de que ellos estaban reunidos ahí, y después de que dice la palabra, y una vez lo voy a volver a leer, dice: yo descenderé y hablaré allí contigo, como siempre lo hacía Dios con Moisés. Hablaba con él, cara a cara. Dice: y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sienten carga por el pueblo? Recordemos esto, hermanos, la palabra nos dice que nosotros somos uno en Cristo. Amén. Somos uno en Él. No podemos, hermanos, dar un ejemplo. Bueno, si somos parte del cuerpo de Cristo, hoy voy a sacarme mi ojo y lo voy a dejar ahí por un lado y no me lo voy a llevar ahí, que se quede. O mi mano. Hermanos, cada parte de nuestro cuerpo es necesaria. De una u otra manera es necesaria. Si nosotros, hermanos, que somos bendecidos, tenemos nuestros dos pies, ¿se imaginan estar en un pie en todo tiempo? Teniendo el otro para usarlo, para poder soportar la carga de nuestro cuerpo. Es pesado. Pero cuando, hermanos, dice: y pondré de tu espíritu, del espíritu que hay en ti, para que ahora estos 70 varones, ancianos, ¿verdad?, lleven también la carga contigo. Y esto, hermanos, es algo que en cada uno de nosotros, y como algo expresaba mi esposa en la mañana cuando abríamos el servicio, acerca de lo que le traemos a Dios cuando venimos a Él y lo que nos propusimos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando venimos delante de Él y no sabemos qué traerle, no sabemos qué darle? No lo entendemos. Se nos hace difícil. Pero como hemos estado viendo, hermanos, acerca de la promesa del Espíritu Santo de Dios, y que el Señor Jesús le decía a sus discípulos en Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que permanece con vosotros para siempre. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de la promesa del Espíritu Santo que Jesús dijo a sus discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Su promesa, ¿para qué, hermanos? Para que no caminemos solos, para que seamos ayuda, ¿verdad?, para la iglesia. Porque a veces podemos ser carga. Y eso, hermanos, no debería ser así. No deberíamos ser carga para nuestros líderes, sino al contrario. Deberíamos de ser así como aquellos siervos que levantaban las manos de Moisés en la batalla. Cuando Moisés se cansaba, dice que el pueblo, hermanos, era derrotado. Pero cuando venían aquellos hombres que estaban a su lado y levantaban las manos de Moisés, ¿qué pasaba, hermanos? Había victoria. ¿Por qué?
porque estaban en un mismo sentir. Ese mismo sentir, hermanos, tiene que estar en nosotros. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? Bueno, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Pero muchas veces, hermanos, no lo hacemos y nuestra condición no nos deja. No aprendemos muchas veces. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos recuerda la palabra de Dios en nuestras situaciones diarias. Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lo que va a brotar de tus labios. Porque a veces podemos ser rápidos, hermanos, en hablar, y la palabra nos dice que seamos sabios, ¿verdad? Pensemos lo que vamos a decir. Porque lo que brota de nuestros labios, hermanos, puede ser para bendición o también puede ser para maldición. Puede ser para confortar a una persona, a un hermano, o puede hacer que un hermano se aparte, que un hermano se sienta mal. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque nuestra lengua, dice la palabra que de lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Lo que hay en nuestro corazón, eso es, hermanos, lo que vamos a comunicar. Y desafortunadamente, hermanos, hay veces que nos damos cuenta que las personas cristianas siguen hablando el mismo idioma, siguen hablando como cuando llegaron o como cuando los conocías, el mismo idioma, que no debería de ser así, porque debe haber un cambio en nuestras vidas. Amén, hermanos, debe haber una transformación en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el Consolador, el Espíritu Santo, nos recuerda la palabra de Dios en cada situaciones diarias, porque cada día, hermanos, tenemos situaciones en las cuales tenemos que ser sabios en confrontarlas. Y esto, hermanos, es un consuelo para nuestras vidas, amén, porque ya no reaccionamos como antes, como cuando alguien te ofende. ¿Cuál es la reacción? Pues me pongo al tú por tú. También le hablo agresivamente, cuando la palabra de Dios dice, no seas así. Cuando el Espíritu Santo te contrista y dice, no es la manera como tú debes reaccionar. Si eres hijo de Dios, ¿por qué hablas así? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Y hermanos, son áreas en las cuales cada uno de nosotros batallamos día a día. O díganme, hermanos, ¿ustedes no batallan en un área en su vida? Yo batallo, hermanos, amén. Yo batallo. Pero esa área de mi vida, hermanos, le digo, Señor, y no solo esa área, sino cada área de mi vida, Señor, ayúdame. Por eso, hermanos, cada vez que nos exhortan, nos animan a buscar de Dios, y como hemos estado viendo a través de las predicaciones, de que busquemos que Dios nos llene del Espíritu Santo, que Dios nos llene de su palabra, que Dios nos llene, hermanos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Yo lo necesito en mi caminar, hermanos. Yo lo necesito cada día. No solamente cuando esté aquí parado, no solamente cuando esté allá atrás, no, sino cuando esté en mi hogar, cuando esté en el freeway, cuando esté en mi trabajo, cuando esté en el mall, cuando esté en el lugar que esté, hermanos. Yo necesito del Espíritu Santo que me ayude, que me enseñe. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo que le agrada a mi Padre? ¿Estoy hablando lo que debería de hablar? Y son preguntas, hermanos, que nos podemos hacer día a día. Pero si no le pedimos al Padre, Abba Padre, dame de ese Espíritu, lléname, porque lo necesito, porque sé que en la condición que estoy, no lo voy a lograr. En la condición que estoy, no voy a poder estar un día delante de tu presencia. Pero en la misericordia de Dios, hermanos, en su gracia, en su perdón, nos ayuda. Y esto, hermanos, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos puede enseñar en el momento en el cual más lo necesitemos. Por ejemplo, cuando nos sentimos que no debemos devolver mal por mal, como les decía, que no debemos de, si una persona
viene y me agrede o viene y me dice palabras que tal vez produzcan en mí algo que no debe de haber, como enojo, como ira, como contienda. El saber que no es la persona, el saber, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades, hermanos, contra el enemigo que se levanta contra su pueblo para que el pueblo caiga, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que es mayor el que está en nosotros, hermanos, que el que está allá afuera, amén. Mayor es en nosotros, y si Él nos ha sellado, hermanos, con su Espíritu Santo, creamos en su palabra, que Él nos recuerde, hermanos. Yo siempre les he dicho, ¿verdad? Yo para grabarme algo, es difícil. Pero ahora veo que a través de la palabra me dice que no es imposible. No es imposible. Y esto es algo, hermanos, a través de la comunión con Dios. Esto es a través de decir: Señor, te necesito. Y no solamente, hermanos, quiero hablar de personas adultas, sino también de los jóvenes. Los jóvenes que se encuentran rodeados, ¿verdad? Ya sea en la escuela, los que van a la universidad, rodeados de maldad, rodeados de personas que quieren influir en su vida, que quieren influir en sus decisiones. Pero cada uno de estos jóvenes, hermanos, conocen la palabra, porque la escuchan, porque la leen, ¿verdad, hermanos? Jóvenes, porque están leyendo, porque se están instruyendo. ¿Por qué? Porque esto, hermanos jóvenes, les va a ayudar en cada área de su vida. Les va a ayudar. Déjeme decirle, cuando ustedes lo ponen en práctica, ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Y si Él dijo que estaría con nosotros todos los días, Él va a estar. Amén. Pero vamos a continuar, y vamos a continuar en Números. Dice: y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Dice la palabra: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, hermanos, dice que profetizaron y no cesaron. Cuando Dios, hermanos, pone el Espíritu Santo en tu vida, cuando te llena del poder del Espíritu Santo, hermanos, déjame decirte, no vas a parar. No vas a parar de predicar, no vas a parar de hablar, no vas a parar, hermanos, de que la palabra, hermanos, esté en tu boca y puedas hablarle a los que están afuera. Pero cuando estés lleno del poder del Espíritu Santo, dice que ellos, hermanos, no cesaron. Ellos no cesaron, sino al contrario, hermanos, dice que profetizaron. Estuvieron, ¿por qué? Porque el Espíritu estaba en ellos. Del Espíritu que estaba en Moisés, ahora posó sobre ellos. ¿Cuántos, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo no solamente pose, sino esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones? Hermanos, lo necesitamos, déjame decirte, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no solamente era para el pueblo en ese tiempo, como muchos piensan, sino la promesa es para hoy en nuestros días, como dice: y yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adultos, sobre los ancianos, hermanos. Cada uno de nosotros es la promesa. Pero ¿cuántos la creemos? ¿Cuántos creemos en esa promesa? ¿Cuántos le decimos: Señor, yo creo? Tal vez no es hoy, no es mañana, pero a través de buscarte cada día, a lo mejor nos vamos a dar cuenta, y cuando menos lo pensemos, hermanos, la gloria sea para Dios, hermanos. Cuando menos lo veamos, ya no vamos a hablar, ya no vamos a pensar, ya no vamos a actuar como antes, sino ahora lo vamos a hacer de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a lo que la palabra me dice, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me enseña. Y eso, hermanos, va a ser una bendición para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, hermanos, sino también, y yo lo creo en mi corazón, para los que nos rodean, tal vez a los que trabajan a nuestro alrededor. Va a ser de bendición para ellos, hermanos, amén, porque la palabra dice que seamos luz en medio de las tinieblas, que nuestra lámpara, hermanos, no la escondamos, sino al contrario, resplandezca, porque allá afuera hay muchos que se encuentran en tinieblas.
Pero un día, hermanos, esa luz admirable va a llegar a sus vidas, va a llegar a sus corazones, como un día llegó a mi vida y llegó a tu vida. Amén. Cuando un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, hermanos, estamos vivos para la gloria de Dios. Estamos vivos para alabar y exaltar al único, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel, hermanos, que rompió nuestras cadenas, que nos sanó, que nos libertó y que ahora podemos disfrutar de su presencia con la seguridad de que Él está en medio de su pueblo. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso en esta mañana, hermanos, al Señor? Denle un fuerte aplauso, hermanos, porque Él ha sido bueno. Amén. Y bueno, hermanos, podemos ver en el libro de Jueces que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Jueces a quienes Dios, hermanos, levantó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas, hermanos, para tareas específicas. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas, ¿verdad?, para que ellos llevaran a cabo el llamado que Dios tenía para ellos. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, era una señal del favor de Dios sobre esa persona. Y hemos leído, ¿verdad?, en el caso de David, podemos ver también en el caso de Saúl, cuando venía el Espíritu Santo sobre su vida, pero también por la desobediencia, por la rebeldía, por el orgullo, por la vanidad, por sentirse más, ¿verdad? Pero Dios lo había puesto como rey. Pero también, hermanos, podemos ver que cuando viene sobre una persona, así como Sansón y muchos hermanos que hemos leído, que venía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ahora, hermanos, no solamente viene el Espíritu Santo, sino ahora dice que mora en nosotros, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos, hermanos, queremos ser templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos ser templo del Espíritu Santo? Hermanos, yo quiero en todo momento. ¿Por qué? Porque es necesario para mi vida, porque es necesario para cada uno de nosotros. Y continuamos y dice: y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también dice reposó el Espíritu, y estaban estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, dice, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeles que ellos, ¿verdad?, hagan lo que están haciendo. Pero dice Moisés, le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo. El sentir que había en Moisés, hermanos, no solamente unos cuantos, sino dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Ojalá. Wow, hermanos, ¿cuál es su deseo, hermanos? Bueno, el mío es de que no solo yo, no solo mi familia, sino cada familia de su gran alabanza, hermanos, cada persona que entre por esas puertas, amén, el Espíritu Santo toque sus vidas, llene sus corazones, sea Él, hermanos, sea Dios el primer lugar en su vida en todo tiempo. Ojalá fuera así. Y déjame decirte, todo aquel que dispone su corazón y entiende lo importante que es que Dios guíe su vida, será un hecho, hermanos, que Dios lo hará, que Dios actuará en cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es, ¿verdad?, mi deseo en mi corazón, y yo sé que es el deseo de nuestros pastores, de nuestros líderes, de cada uno de nosotros. No solamente unos cuantos, o no solamente esta sección y esta no, o solamente los de allá y los de aquí no. No, hermanos, cada uno de nosotros, que la promesa del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, hermanos, para caminar en obediencia, para caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos, y poder, déjame decirte, poder soportar
lo que viene para este mundo. Porque, hermanos, si ustedes se están dando cuenta, y muchos dicen, ¿verdad? Es que el cambio climático, todo lo que está pasando, el calor aumenta en muchos lugares, se están rompiendo récords, gente muere por causa del calor, gente muere por causa de huracanes, gente muere por causa de tornados, gente muere por cualquier causa, hermanos, por accidentes. Por eso Dios, hermanos, está hablando en nuestras vidas que debemos estar listos y preparados, porque al salir de este lugar, hermanos, no sabemos qué pueda pasar. No lo sabemos, hermanos. Apenas el jueves que íbamos saliendo del trabajo, en el freeway, hay un lugar, pasando el hospital, no me acuerdo del hospital, antes de Parrish. Y esa bajada, hermanos, muchos vienen rápido, pero hay un momento en el cual se empiezan a parar. Y otros que vienen en la alta quieren brincarse inmediatamente. Entonces yo iba en el primero, el segundo no me acuerdo, y de repente nada más oyó un frenadero de llantas, hermanos, rechinadero, y a la par mía, hermanos, así el carro, yo creo que uno o dos, llegó y se estampó. No estuvo tan feo, hermanos, pero en un de repente, tal vez me pudo haber tocado a mí, pero gracias a Dios que no, hermanos. Gracias a Dios que no. ¿Por qué? Porque cada mañana podemos ponernos en las manos de Dios y le podemos decir: Señor, guárdame en mi entrar, en mi salir, guarda a los que me acompañan. Y como hermanos, le digo esto porque mi hijo siempre viene atrás, entonces siempre tengo precaución, veo, ¿verdad?, que no vaya a venir un carro y nos vaya a golpear o cualquier cosa. Pero hermanos, al ver que este carro se quiso meter y se frenaron todos, ya no pudo frenar y se oyó tan fuerte el golpe. Dije: Señor, ten misericordia de la persona, porque fue duro el golpe, hermanos. Fue duro el golpe. Entonces, hermanos, ¿qué puede pasar con cada uno de nosotros? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Pero déjame decirle, cuando Dios, hermanos, puso sus ojos en usted y en mí, y lo que Él quiere hacer en tu vida, en mi vida, Él lo va a llevar a cabo. Y aunque muchas veces el enemigo se va a levantar y te va a querer hacer caer y va a querer hacer que no sigas el llamado que Dios tiene para tu vida, déjame decirte, cuando tú has creído en un Dios de poder, cuando tú has creído en el único Dios todopoderoso, hermanos, cuando tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte, estás en las mejores manos, en sus manos, y Él te va a guardar y Él te va a proteger, ¿verdad? Pero siempre y cuando permanezcamos en Él, hermanos, permanezcamos en su voluntad y no en mi voluntad, permanezcamos en su presencia, en lo que el Padre tiene para mi vida. Pero vamos a continuar. Dice la palabra en 2 de Corintios 1, 21 al 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, hermanos. Entonces no somos nosotros, sino es Dios, ¿verdad?, que nos confirma. ¿Y cómo es eso, hermanos? Bueno, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el Salmo 103, hermanos, 10 al 14, dice la palabra, dice: y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una vez más, hermanos, dice: y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cree que somos merecedores de la salvación? ¿Cuántos de nosotros creemos que somos dignos de que Jesús derramara su sangre preciosa en esa cruz? Hermanos,
cómo era nuestra vida anterior. El pecado estaba en nosotros. Hacíamos la maldad. Ofendíamos con nuestra lengua, maldecíamos con nuestra lengua. Tal vez golpeábamos a las personas. Hacíamos tantas cosas, hermanos, que éramos dignos de nuestro castigo. Pero muchas veces, hermanos, Dios nos ha librado de eso. Dios nos ha librado, hermanos, de que lo que hemos hecho, las consecuencias, y aunque muchas veces vienen, hermanos, las consecuencias, pero muchas veces no llegan. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, hermanos, dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Que todo, hermanos, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, dice que se fueron al fondo de la mar, que Dios ya no se acuerda de ellos. Todo lo que éramos antes, hermanos, amén, todo lo que éramos, pero que ahora ya no somos. Amén, hermanos, porque somos transformados, somos cambiados. Pero, hermanos, si recibiéramos el pago por cada una de las cosas que hemos hecho, creo que nunca dejaríamos de pagar. Amén. Como los que usan las tarjetas de crédito y las usan y se endrogan, hermanos, y después ya no pueden pagar porque les sube el interés y sube y pagan el interés, pero tienen deuda, sus casas son hipotecadas, pierden todo, hermanos. Así muchas veces. Y es lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Porque conoce nuestra condición, hermanos, como les decía al principio. Hermanos, nosotros, de acuerdo a la palabra, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el Espíritu Santo que nos adopta como hijos de Dios. Porque como el Padre, hermanos, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen, hermanos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y qué fácil, hermanos, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice que no le demos, como se dice, rienda suelta a la carne. No satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque esta carne, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta carne, hermanos, cuando dejamos o le damos libertad para que haga lo que quiera? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué trae para nuestras vidas? ¿Qué trae para nuestros hogares? ¿Qué trae para nuestras familias? Porque el deseo de la carne, hermanos, es contrario al del Espíritu. Entonces, hermanos, meditemos, pensemos. Si hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es evidente, hermanos, que por este versículo que tenemos que seguir andando en un camino. Andar en el Espíritu significa ser obedientes a Dios.
Obediente es cuando el Espíritu te redarguya, me redarguya a mí y me diga, esto no está bien. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Reconocer y entender y decir, es cierto, este no es el lugar donde debo de estar. Esto es lo que no debo de decir. Esto es lo que no debo de pensar. Porque, hermanos, debemos andar de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo, hermanos, a lo que hemos aprendido. Porque si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Bueno, en Romanos 8, 12 al 13 dice, así que, hermanos, deudores somos, y no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos, hermanos, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Morir, hermanos, a mi yo. Y ya no deleitarme en lo que antes me deleitaba, sino ahora deleitarme, hermanos, en la presencia de Dios. Deleitarme, hermanos, en las Escrituras, deleitarme cuando lea su palabra, deleitarme en una alabanza, deleitarme, hermanos, en lo que Dios hace en mi vida. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros? Bueno, es un proceso en el cual, hermanos, a Él le toca crecer y a mí menguar. A Él le toca crecer en mi vida diaria. Amén, hermanos. Y a mí menguar en cada área de mi vida. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué clara es la palabra, amén, hermanos. Porque si le pregunta a alguien, ya sea afuera, aquí adentro, donde sea, hermanos, ¿eres hijo de Dios? Soy hijo de Dios. Pero cuando nuestra vida, hermanos, representa algo diferente, cuando nuestra actitud es algo diferente, y cuando la palabra nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana aquí, hermanos? Amén. Todos somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Todos los que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios, hermanos. Amén. Y damos gloria a Dios por ello, hermanos. Amén. Porque ahora ya no andamos por nuestros deseos, por nuestros deleites, por lo que nosotros queremos hacer o por muchas veces lo que esta carne quiere que hagamos, hermanos. Ahora ya no. Ahora ya andamos por lo que la palabra me dice, por lo que aprendo cada día. Y esto, hermanos, es algo que, un ejemplo, un examen de manejo, hermanos. En estos últimos días, bueno, meses, me ha tocado enseñarle a mi hijo para que vaya y haga, y ya la hizo, ¿verdad? Fue y hizo el examen de manejo. Pero cuando a mí me toca enseñarle, tengo que enseñarle en la carretera cómo debe de él, primeramente, subirse al carro, ¿verdad? Ponerse los cinturones, bueno, el cinturón, y si viene alguien a su lado, ponerse el cinturón, y ya después que esté seguro de que el cinturón esté puesto y que sus espejos estén listos, ok, puede meter la llave y encender. Una vez que él enciende y va a salir, tiene que tener cuidado en el lugar que él esté parqueado, ¿verdad? Al momento de salir. Entonces, cuando yo le enseño, le digo en el stop, y esto es algo que yo aprendí, hermanos, porque a mí también me enseñaron, ¿verdad? Para hacer mi prueba. Le digo, en el stop tienes que contar, y si quieres contarlo en voz alta, es ok, cuenta. 1, 2, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando llega uno al stop? Se frena, y ya cuando uno tiene su licencia, ¿verdad? Inmediatamente sale cuando ve que no viene carro. Pero de acuerdo al examen de manejo, a las instrucciones, y cuando el instructor viene a tu lado, él viene chequeando y viene viendo todo eso.
y viene, ok, lo hizo bien, va bien. Y cuando tú empiezas a seguir en orden, de acuerdo a lo que las instrucciones, de acuerdo a lo que la ley te dice que debes de hacer, en los stops, en un semáforo, en no des vuelta en rojo. Cuando tú, hermanos, empiezas a hacer eso, ¿verdad? O cuando tú estás aprendiendo para hacer tu examen, bueno, si tú cometes algún error, pues te reprueban. Te dicen, bueno, vuelve a la siguiente vez. Y a veces uno, pues, me sentía seguro de que lo iba a pasar. Y a veces, hermanos, nosotros nos sentimos tan seguros, oh, si viene el Señor hoy, yo sé que me voy con Él. Me acuerdo una vez, hermanos, que vi un video que pasaban acerca del rapto. Y dice que de repente todos se empezaban a elevar. Y dice que uno que estaba acostado en su cama se empezó a elevar y ya iba pasando el techo, pero traía algo colgado, como un medallón, algo, ¿verdad? Y eso no lo dejaba ir y no lo dejaba subir, se había atorado. A veces nos sentimos tan seguros, hermanos, que estamos listos y preparados, pero, hermanos, estamos listos, ya sea que al salir de aquí, y Dios no lo quiera, pase algo en nuestras vidas, estamos listos para cerrar nuestros ojos y un día abrirlos en la presencia del Señor. Hermanos, yo quiero más del Señor, yo quiero más de Él, y yo sé que me falta más, pero yo sé que el que empezó la buena obra en mí, el que empezó la buena obra en cada uno de ustedes, hermanos, Él la va a perfeccionar, y un día vamos a estar listos y preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo nos guiara, porque dejamos que su palabra, hermanos, hiciera el efecto en nuestros corazones, porque la aplicamos a nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque morimos a los deseos de nuestra carne y ahora ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que Dios me dice que debo de hacer como hijo, si es que digo que soy hijo de Dios, porque quiero agradar a mi Padre celestial, aquel que mandó a su Hijo amado, para que hoy tú y yo podamos estar en su presencia, para que tú hoy, hermanos, podamos deleitarnos en Él y podamos descansar en Él. Pero necesitamos menguar y que Él crezca en cada uno de nosotros. Y así, hermanos, vamos a aprobar nuestro examen. Desafortunadamente, pues el examen de mi hijo no lo aprobó, ¿verdad? Porque tal vez se me olvidó en áreas, porque hay lugares en los cuales señalamientos muy diferentes, pero en las áreas que yo le pude enseñar, creo que le dijeron que lo hizo bien. ¿Por qué? Porque lo estaba enseñando para que él lo aprobara, y él fue obediente a lo que yo le estaba diciendo. ¿Cuántos queremos ser obedientes, hermanos, a la voz de Dios? ¿Cuántos queremos ser obedientes cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esta mañana el Espíritu Santo de Dios habló a nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Por Él vivimos, por Él nos movemos, y Él tiene siempre la palabra en nuestros labios para darla a la gente que necesita. Estamos muy contentos por tener este conocimiento, esta llenura del Espíritu Santo, esta bendición de parte de Dios, que Él en su infinita misericordia eligió a sus siervos y puso su Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio que ellos necesitaban llevar. Así es que damos muchas gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas y por lo que el Señor en su infinita misericordia nos concede.
Doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos ha guiado a través de la vida, nos ha guiado a través de todo el recorrido de nuestras vidas. Muchas veces nos hemos encontrado en problemas, en necesidades, y es Dios el que nos da la palabra adecuada para salir adelante. Así es que si usted no conoce a Jesús como su Salvador personal, usted necesita conocerlo y aceptarlo en su corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos sella con las alas de su Espíritu Santo y nos da la promesa bendita de que Él va a vivir en nosotros, que Él se va a mover en nuestras vidas y que Él va a llevar nuestras vidas a toda bendición. ¿Qué es lo que nos guía? El Espíritu Santo del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: me conviene que yo vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir hacia ustedes. ¿Cuál era la razón? Bueno, porque el Señor Jesús no iba a poder estar en todos los lugares, pero el Espíritu Santo de Dios iba a estar en todo lugar. Él nos iba a enseñar y Él nos iba a recordar todas las cosas, y Jesús iba a habitar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Así es que esa es la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos perdona, nos purifica, y Él nos sella con su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo, nos bautiza en su Espíritu Santo, y su guianza bendita es la que nos conducirá a mejores tierras, a la tierra de Dios, al reino del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, esa es la mejor oportunidad para abrir su corazón, aceptar a Jesús y decirle que venga a su vida, y Él se va a encargar de que su Espíritu Santo venga a su corazón y ustedes puedan gozar de esa plenitud de Dios en su vida, para santificación, para luchar, para ayuda, para defensa, para todo. Tendremos al Espíritu Santo de Dios de nuestra parte. Si usted no lo ha recibido a Jesús, yo le invito para que lo haga. Y le invito para que lo haga porque vienen tiempos muy difíciles, que necesita usted ponerse a cuentas con Dios, que necesita la presencia del Señor. Vendrán tiempos de depresión para millones y millones de gentes que no sabrán qué hacer. Pero si usted abre su corazón y acepta a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios vendrá a su vida, y usted tendrá la paz y la felicidad en su vida. Mientras pasa prueba o tribulación, Dios siempre va a estar con usted a través de su Santo Espíritu. Allí en donde está, abra su corazón y reciba a Jesús en su vida y dígale: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, te necesito tu presencia. Y yo sé que el Señor lo va a hacer como Él lo ha prometido. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.